a través de los años, tengo 64 años y hace muchos años, desde bien joven, que el vidrio me atrapó, ¿vale? Primero desde un plano pictórico, pintando en superficie, con plumilla, con tal, no sé cuántos. Y de ahí pues la magia de la luz, congelada al rojo vivo, todo ese concepto poético del vidrio que lo tendrá siempre. Y una materia tan adictiva pues me invita a un I+D continuo. El I+D que queda muy bien, pues es investigación más desarrollo, que en última instancia es meter la pata continuamente desde un plano casi diría yo que empírico para llegar a un causa-efecto de resultados apuntaditos en la libreta que se convierte en un método científico, ¿no? Eso sería el concepto básico del origen del concepto científico, ¿no? El origen es empírico, ¿no? Bueno, pues en este caso, esto ya es la consecuencia de mi obsesión por el control de la forma. El control de la forma dentro de una materia como es el vidrio es planta cara, ¿no? Porque parece que como que el corte del vidrio siempre es con abrasivos, con elementos de desbaste, nunca con golpe. El concepto escultórico de golpe con el vidrio no funciona. Por lo tanto, tiene que pasar por los procesos de vidrio en caliente, fundición. Pues las fundiciones tradicionales a la cera perdida y el casting y todos esos conceptos que sobre el casting, el fusing y todos esos nominales de anglicanismo que se han metido en nuestro lenguaje dentro del vidrio, a mí también me gusta desdramatizarlos, ¿vale? Paso un paramétrico, de esto tengo obra bastante grande, la obra monumental, es la única técnica que permite hacer trabajos de formato XL con vidrio, ¿vale? Porque si no, si fuera fundición necesitaríamos unos procesos de recocido larguísimos, ¿vale? No sé lo que viene ahora. Vale, esto sigue siendo un paramétrico, si os fijáis, la derecha, bueno, vuestra izquierda, son láminas de 25 milímetros, es un laminado, ¿vale? Un laminado con un butiral y después un simple corte con waterjet, ¿vale? Pero ya tiene un carácter corpóreo, ¿vale? Con unas transparencias que perfectamente podrían recordar a un casting. ¿Vale? Pues el casting para mí es un vidrio fundido a más temperatura, ¿vale? Porque me niego a entrar en el rollito de los tecnicismos tan puntuales. Parece que eso es como un valor añadido a la obra, toda la parte conceptual. Bueno, mi obra no es conceptual, ¿vale? De hecho, voy huyendo de lo conceptual en beneficio de la autosuficiencia formal que tenga la propia obra. Porque el vidrio como... Es una materia que tiene una condición, bueno, sí, la condición inherente al propio vidrio es la transparencia, es una evidencia, una perogrullada, ya lo sé, pero llega un momento que cuando tú acabas de hacer una obra escultórica, que el vidrio adquiere autonomía propia para mí, ¿no? Entonces es como que adquiere autosuficiencia formal y todo lo que sea valor añadido conceptual lo dejo al gusto del consumidor, porque el concepto de abstracción es demasiado potente para que yo lo condicione con una aportación subjetiva, ¿vale? Siempre que no haya una propuesta hiperrealista, con una descripción formal muy evidente, ¿vale? Bueno, después estaría el espíritu de la Bauhaus que dice que hay que hacer objetos bellos y poner bueno, hay que poner el objeto en cuestión, ¿vale? Que sería esto de la derecha. ¿Qué es? Pues bueno, pues son unos elementos de 2,5 metros que cumplirían la función de un elemento de iluminación pública. De hecho, se han puesto muchas por la calle y a su vez tiene una autosuficiencia formal y una belleza, ¿vale? ¿Qué voy a decir yo si son mías? ¿Vale? Bueno, esto es el crucero de la Sagrada Familia. Ahí hice una colaboración durante muchos años con Antonio Vila del Cló y su padre, Joan Vilagrau, y eso son unos termoformados laminados, ¿vale? Bueno, los diseños son de Toni Vila y yo hice la ejecución. Y a partir de ahí, bueno, antes de eso surgieron otros proyectos dentro de la Sagrada, que bueno, pues una satisfacción, como no podía ser de otra manera, pero a nivel creativo no es lo que más
llena. Esto es un casting de un vidrio fundido a más temperatura. Eso tiene 6 centímetros de grosor y es una celosía, es una reproducción de una celosía de Samarcanda, de la ruta de la seda en Uzbekistán. Estuvimos haciendo un proyecto allí muy interesante y hicimos esta propuesta para otros los proyectos. ¿Vale? Y esto, bueno, el hilo conductor de mi trabajo, quería comentar, está siempre alrededor del vidrio flotado. El vidrio flotado, el vidrio de ventana, ¿vale? Es la consecuencia de una necesidad dentro de tener acceso dentro de la relación precio-calidad al vidrio de color. Surge una colaboración con la empresa Vidiarte en los años 90, a partir del 95. Y yo un viaje a Portland, Oregón, a hacer un máster de fundición, oficiado por una empresa italiana de hornos, se llama Tornati, ¿vale? Que era una fabricante de hornos de pizza, ¿vale? Pero el tío vio el negocio y se metió al fusil. Eran malos como los hornos patata, ¿vale? Pero bueno, el caso es que funciona. Y la necesidad crea recursos. Realmente, cuando tienes problemas técnicos, desarrollas, no sé si hay un salto entre la resignación y la objetividad y el pragmatismo y te pones a investigar y sacas sorpresas, ¿vale? Bueno, pues esto que veis es, hay algunos trabajos míos que son una colaboración con Rafa Autor. Para mí, uno de los mejores dominadores del vidrio soplado a nivel nacional y yo diría que un poco más allá, ¿vale? Y eso son gotas de vidrio que me generó él, pegadas sobre una pieza de vidrio flotado, perdón, en un descuelgue, ¿vale? Un agujero, dejas caer el vidrio y después pegado con pegamento ultravioleta. Pero fijaos el efecto, el efectismo de la luz y el color en el vidrio nos tiene que invitar a ser muy autocríticos con nuestra propia obra, para no caer no dormirnos en nuestros laureles de autocomplacencia. Por eso el sentido crítico sobre la propia obra te ayuda a crecer. Si te relames en tus buenos resultados de ¡oh, qué bonito!, lo tienes casi garantizado con el lenguaje del vídeo, que lo tiene, ¿vale? Bueno, sí. Esto es un termoformado. Y sí que me gustaría explicaros la anécdota de Sorribes sobre el termoformado y por qué a partir de ese momento en el que se creó un conflicto legal que le costó la salud al pobre José Sorribes, al bueno de José Sorribes, fue por el concepto fusing o termoformado. Eso nos llevó a un juicio que se ganó porque yo luché a nivel nacional y todo el tema. Y es porque, claro, me viene esta imagen y me sale la inercia de decir fusing. Me jode, ¿vale? Porque al final el fusing fue un conflicto de patentes y yo a partir de ahí intento desdramatizar la importancia de los nominales, ¿vale? Y cuando se trabaja con vidrio, me gusta subrayar dos líneas. Una, trabajo en frío y trabajo en caliente. Y el trabajo en caliente, dentro de las disciplinas de fundido, pues son primos hermanos de los fundidos de metal, ¿vale? Pues a molde perdido, a molde abierto, molde cerrado, cera perdida, tal, no sé cuántos, y unos controles correctos y exhaustivos sobre las curvas del cocido. No hay más secretos. No me gusta la aureola que se pone a la gente que tiene muchos conocimientos técnicos para darle un valor añadido a su obra. Como si la dificultad y los conocimientos técnicos fuera algo que añadir. No, lo siento, ¿vale? Bueno, esto que veis aquí a la derecha es un termoformado fusing. Está patentado. ¿Eh? Sí, está patentado. No, ahí está la víctima Sorribes. Os lo cuento después al final, si no se nos hará largo. Bueno, toda mi obra, todo lo que veréis en pantalla es de origen de vidrio flotado, es todo vidrio flotado. ¿Qué atractivo, qué me gustaría a mí poner en valor del vidrio flotado y de lo que aportó la empresa Vidiarte, de la que fui yo el propietario de los últimos 4 años y me costó cerrarla por otras razones que no me doy cuenta, sobre las ventajas y yo diría que menos desventajas del vidrio flotado. Después tuvo mala prensa por cuestiones también complicadas de explicar, pero fue una alternativa
a los precursores del fushing, que fueron en su momento Lanny McGregor y no me acuerdo su marido cómo se llamaba, los propietarios de la Bullseye Glass en Portland, que es donde yo estuve haciendo el máster aquel y todo. Y de aquel viaje surgió una colaboración muy estrecha que ya la tenía antes con Vidriarte, que fue una empresa que hizo un I+D luchador sobre el vidrio flotado y tratamiento de su superficie. El tratamiento de superficie en términos de color, de aportarle color con un coeficiente de dilatación de una compatibilidad que funcionó durante muchos años al extremo de que la empresa estuvo durante más de 6 o 7 años consecutivos fabricando más de 45.000 metros cuadrados de vidrio de color para toda Europa y Sudamérica, ¿vale? Bueno, pues todo lo que veis es vidrio flotado, ¿vale? Llevado a extremos de volumen y formato. ¿Qué ventajas tenía sobre otros vidrios? Pues las ventajas del el acceso, la facilidad de acceso, relación precio-calidad. Por ejemplo, aquí tenéis una muestra, eso tiene 2,5 metros, ¿vale? Y la base es una base de 10 milímetros, literalmente imposible no, pero sería carísima de fabricar con Bullseye. Bullseye sigue siendo uno de los mejores vidrios para el fushing de la fundición porque está hipertestado desde el principio hasta el final con un coeficiente de dilatación garantista, ¿vale? No hay ningún problema, es perfecto. La alternativa que generó Vidriarte fue accesibilidad a calibre, que es el vidrio flotado, tiene un calibre perfecto, ¿vale? Con unas variedades impresionantes de grosores y con una relativa garantía de compatibilidad con el coeficiente. Eso estuvo durante muchos años generando un acceso muy popular al mundo del fushing. Y de ahí surgieron alianzas comerciales muy productivas. Una fue Vidriarte Hornos Pujol, Hornos Pujol catalanes, con una visión de negocio genial y un tándem muy productivo en términos comerciales y creativos, ¿vale? Porque el Pujol facilitó una herramienta a nivel popular a todos los cristaleros de España que se preciaban de acercarse a una feria de muestras y ver los prodigios del flotado y las ventajas de los hornos Pujol, ¿vale? Entonces ese tándem fue, en términos comerciales, explosivo, ¿vale? Pero a su vez fue un arma de doble filo porque devaluó en términos visuales y de calidades estéticas y todo el tema al Flossi, que era la marca patentada que tenía Vidriarte. Entonces, y a partir de ese punto de una estética decadente usada por muchísimos cristaleros que querían hacer plátanos para cocinas, tomates y melones y otras historias que devaluaron la estética, en paralelo a eso se empezó a intoxicar el mercado internacional y el nacional de vidrio flotado que no tenía el mismo coeficiente de dilatación. Eso fue la cuchillada de la muerte del Flossi, ¿vale? Del vidrio flotado, porque se alteraron los coeficientes de dilatación. Nosotros, la empresa Vidriarte, seguía fabricando y expandiendo vidrio por toda Europa y había reclamaciones brutales de roturas. ¿Quién tuvo la culpa? Los argelinos, los chinos, los rusos y unos cuantos más. Porque no sé si conocéis que hay una patente, 2 patentes internacionales, mundiales, que es la Guardian Glass y la Pilkington Glass. Fueron los pioneros del vidrio flotado, ¿vale? Y nosotros, la empresa Vidriarte, jugaba con esos coeficientes. Pero después empezaron plantas de fabricación de vidrio flotado, argelinas y otras, que tenían otro coeficiente, y no hubo ninguna maldad comercial, simplemente que hubo una intoxicación de mezcla de partidas de vidrio transparente, vidrio de ventana, con otro coeficiente. Y empezó a ver cómo hacías una trazabilidad de dónde estaba el problema. No sé si os aburro con esta historia, pero estaría justificada y vinculada a todo lo que yo os puedo presentar en mi obra. Esto de la derecha vuelve a ser un paramétrico. Insisto desde la convicción que mi obra no es conceptual, no lo pretendo, estoy peleado con el arte, estoy más cómodo con el mundo de la artesanía y la dignidad de los artesanos, con lo que pasaría también José Sorribes y sus secuaces.
Esto vuelve a ser un paramétrico ¿por qué insisto en conceptual, ¿no? Sin que nadie de los conceptuales que es convencido se ofenda? Porque me siento más cómodo si tengo que aportar algo gestual, es más gestual, ¿vale? Fijaos, esto es un paramétrico de 3 metros. Sigue siendo, ¿cómo voy de tiempo? No lo sé. No, bien. Siguen siendo 2 milímetros, unidades de corte de 2 milímetros. ¿Por qué 2 milímetros y no 3? Tengo una escultura de 5 toneladas de vidrio de 3 milímetros. Pero el salto que un paramétrico da de 3 milímetros a 2 es brutal en términos de definición visual, formal, ¿vale? Que es lo que veis ahí. Eso que veis son mis dedos haciendo esto, ¿vale? Haciendo esto, ¿vale? Sobre un carbón en la pared y un programa de 3D, ¿vale? Un programa de 3D aplicado a un paramétrico. Sobre eso también me gustaría hacer un inciso sobre cómo ha irrumpido la inteligencia artificial en breve, desde hace nada, desde anteayer, y no lo hemos asimilado aún, ¿vale? Esto no tiene nada que ver con la inteligencia artificial, pero ya ha muerto la importancia del virtuoso de grandes conocimientos técnicos teóricos, ¿vale? Porque está todo en la inteligencia artificial. Pídele lo que quieras y te va a dar la curva de cocción más complicada que quieras, que necesites. Por lo tanto, sobre eso tenemos que palanquear y sacarle el máximo rendimiento. ¿Por qué os digo esto? Porque el control de la forma en vidrio ya no es difícil. En 3 dimensiones es súper fácil trabajar. Lo que tenéis a la izquierda es el resultado de un molde de matricería a molde abierto, no a molde perdido, con unas conicidades fáciles de sacar y sigue siendo flotado y está hecho con un control numérico de 3D, ¿vale? De lo que se trata es de que las máquinas estén al servicio del hombre y conocer todos los procesos de programación, y quitarle drama y plantarle cara al vidrio. Para plantarle cara, perderle el respeto antes de cortarse y desdramatizar la importancia de la técnica, ¿vale? Si algo me ha gustado de la intervención de Sara Solís ha sido que estamos en un relevo generacional y ¿cómo te llamas? ¿José? Vente conmigo, deja a tu madre. No cobrarás, pero te la pasarás. Chupi. Y te enseñarán más cosas. Vale, el soplado está bien, ¿eh? Vale. Pero eso es una broma. De lo que se trata es de transmitir información la máxima posible y quitarle importancia a los procesos, ¿vale? Porque esto es gestual, ¿veis? Que es muy gestual. Mi origen creativo es de origen pictórico, y hay una raya rápida y después la traducción a vídeo pues, es atractiva. Lo que veis a la izquierda es una lámpara de 2 metros y medio y bueno, todo siempre con flotado, ¿vale? El vidrio flotado. Interiorismo, pues iluminación, elementos retroiluminados. Ya, sobre la magia y los prodigios y las virguerías poéticas del vídeo no voy a decir nada porque ya las sabemos todos, ¿no? Esto es un corte, no es un paramétrico, pero esto es waterjet, corte con waterjet, el chorro de agua, ¿vale? Todos los procesos de manipulación en frío, claro, el corte del vídeo o es corte con apertura rápida y se queda el canto con brillo, o todo lo que no sea así, deja los cantos el abrasivo se queda mate. Pero el colaboro con lo inevitable en términos técnicos también es un valor añadido. Bueno, estos son moldes abiertos, ¿eh? El formato grande siempre me ha resultado muy desafiante, pero el formato grande cuando lo sacas a la calle se muere, ¿vale? Esto es un formato enorme y queda pequeño, ¿vale? Porque la escala de referencias arquitectónicas de volúmenes es una en el interior y otra en el exterior. El cielo abierto es muy cruel para los formatos grandes. Algo que en un interior como este, si tuviera 8 metros en el suelo, nos parecería gigantesco, en el exterior pues es una pulguita, ¿vale? El vidrio azul que veis arriba es un casting con un recocido largo, ¿vale? Es una pieza muy gruesa, no tiene ninguna dificultad técnica ni estética, simplemente lo que se pretendía es que tuviera un uso brutal. Bueno, pues esta pieza
chula, ¿vale? Duró un mes, ¿vale? Hicieron un vandalismo, unos alemanes, una noche de borrachera, el Calella. Pues, los catalanes conocéis Calella y sabéis que hay mucha borrachera por allí. Bueno, el caso es que le pegaron una patada a una L a las 4 de la mañana, un alemanote, borracho perdido, y lo pilló la cámara, ¿vale? Y fueron a por él y lo carcelaron. Pero los amiguetes, al día siguiente, lo rompieron todo. No existe, esta escultura no existía. ¿Vale? Bueno, después hay muchísimas aplicaciones que están en el mercado a nuestra disposición para sacarlas del contexto en el que, para sacarlas del contexto en el que se ha dedicado a sacarlas del contexto. Por ejemplo, la impresión digital con tintes cerámicos, ¿vale? Que es, la cerámica y el vidrio son primos hermanos que se llevan muy bien. Y no se sabe, yo no me atrevería a decir qué fue antes, si el huevo o la gallina, la cerámica o el vidrio, pero sí que es cierto que los vidriados de la cerámica son de vidrio, ¿vale? Por lo tanto, la evolución que ha experimentado el mundo de la impresión digital con tintas vitrificables es gracias a la cerámica, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Que después ha ido evolucionando con más perfección, con las boquillas más experimentadas, al vidrio. Y desde hace unos 5 o 6 años ha aparecido en el mercado, muy experimentado, la impresión digital con vidrio templado, ¿vale? ¿Qué he conseguido yo ahí? Que eso es una historia de perversión comercial o no industrial. Pues tener un cómplice con las máquinas estas de impresión son carísimas y cuanto menos se manoseen mejor. Bueno, esto que veis aquí a la derecha es impresión digital sin recocido. Claro, esas máquinas están pensadas para que haga la impresión, salga por la boca de impresión y vaya al horno de templado, ¿vale? No me interesa, si está templado no lo puedo manipular yo después. Pero le quitamos unos tornillos y unas historias en la máquina y antes de que pasara al templado lo sacábamos de la cadena. Bueno, pues hice una serie súper apasionante de impresión digital fundida a 750 grados con una réplica de un programa 3D, ¿vale? La fotografía se traduce a una impresión 3D de 3 ejes, que son siempre medio relieves y moldes abiertos, pero reproducimos a la perfección la fotografía y el molde, de manera que esa fotografía se funde sobre el molde, con perfección absoluta de formas, y es una fotografía en 3D, ¿vale? Eso es las máquinas al servicio del hombre, no tiene que haber secretos técnicos, por eso hay que desdramatizar la técnica, ¿vale? Bueno, el otro es un fundido con los productos que fabricaba Vidriarte. Digo fabricaba porque ahora cualquiera que tenga algún producto de Vidriarte tiene un incunable. Nunca más se fabricará. Ya no, tuve que desmantelar yo la empresa, ¿vale? Y bueno, estos son trabajos monumentales. Esto es un árbol de 8 metros, tiene 7.000 botellas, ¿vale? Esas son botellas, no las fabriqué yo, ¿eh? Pero me gusta hacer salvajadas de estas. Y el tronco era un tronco de un olmo que se secó y le metimos pues, 8.000 clavos, ¿vale? Con inclinación. Todo esto está inspirado en la obra de Daichi Juli. No sé si conocéis la obra de Daichi Juli, que somos unos copiamonas porque el tío hace cosas guapísimas y nos gustó. Y bueno, Rafa, Don y yo hemos hecho trabajos muy chulos chijuleando. ¿Por qué chijuleando? Pues ojito con el chijuli, que te pone un litigio legal y te denuncia, ¿vale? Por eso le pusimos chijuleando para hacerle un homenaje. ¿Ya? No, tranquilo. Estamos, bueno, si os estáis aburriendo, tiradme un tomate o algo, no lo sé. Esto sería un fusing clásico, un termoformado o un fundido a otra temperatura, con iridiscentes, con dicroicos. Los dicroicos, para que os hagáis una idea de la dificultad de algunos de los productos que tenemos en las manos, los dicroicos Vidriarte los fabricaba en Estados Unidos,
pero para que hubiera una garantía de test de coeficiente de dilatación, testábamos los vídeos que mandábamos a Estados Unidos, nos hacían el proceso en Estados Unidos y nos los devolvían, ¿vale? Se hacía con unos círculos de 30, no sé cuántos, no recuerdo. Bueno, pues es un vídeo muy chulo, es chulísimo, el dicroico. Pero bueno, de lo que se trata es de ilustrar por qué el vídeo que fabricaba Viriarte era de 2 milímetros. Porque era un tratamiento de superficie en un vidrio que se cortaba como el papel, para tener un control pictórico en la forma de corte, no en la forma pictórica, sino en la accesibilidad de corte, para fundir sobre cualquier base, desde un vidrio de 25 a un vidrio de otro vidrio de 2 milímetros. ¿Vale? Bueno, ahí estoy puliendo, ahí me estoy haciendo chulo, porque eso es una chorrada. Esta es la misma pieza, ¿vale? Y con variables y tal. Pues he hecho una recopilación, por no aburriros, porque yo soy muy productivo, ¿no? Tengo una obra muy extensa. Lo que veis a la izquierda es un casting, ¿vale? El problema del casting en formato grande, yo creo que el público es un público gran conocedor del vídeo, se me antoja, ¿no? Son los recocidos largos y desagradecidos. Esa pieza, para ver el resultado, necesita toquesis. Y eso es cruel, porque si no se rompe. Las inercias de calor del centro, bueno, no os hago un curso acelerado de casting, pero es un problema. Bueno, esto ya es un primer plano de una pieza de fusión. Os cuento una anécdota rápida y ya me cortas el cuello. El tema de nominales sobre técnica, en mi caso personal y en el de